Bueno, son las 9:37 a.m. en el tiempo del centro de la República. Es importante darle seguimiento al proceso que se ha dado a raíz de que, como decíamos hace unos minutos, presentamos aquí la entrevista con los colegas de la revista Proceso, con el fotógrafo Eduardo Miranda y con Marcela Turati, acerca de lo que ellos pudieron ver, testificar, documentar e informar. Informar con elementos que desde luego no pueden ser desmentidos, como la utilización del helicóptero del Estado de México, pues para ponerlo al servicio de un teledrama que se monta en la tragedia nacional y que suceden cosas como las que este país no se merece. No entraré en mayor detalle de lo que se ha dicho sobre mi persona el día de ayer, que además no es cualquier cosa, francamente se lo digo, que me lancen un reto, pues desde la televisora principal de México, desde el Zócalo, en una transmisión que se hace con lo que entiendo hoy es su conductora estelar, Laura Bozzo, y me tilde de mentirosa por haber dicho lo que dijimos, que por cierto, para citar a los clásicos, no le muevo ni una coma a lo que ayer se dijo y se informó sobre el tema de la utilización de recursos públicos puestos a la disposición de un programa de televisión que ya ha merecido, y no agregó más, una enorme cantidad de comentarios a lo largo y ancho del país, con las redes sociales que estuvieron francamente muy intensas, francamente muy activas, con un tema que toca fibras muy relevantes en México, que son responsabilidad de quienes tienen concesiones de algo tan fundamental como la televisión. Aquí estamos hablando del uso de una concesión pública que se atreve a presentarle a la sociedad mexicana como su oferta, digámoslo así, informativa y de comunicación, lo que hemos visto en la pantalla. Hasta ahí lo dejamos, y tal como dicen los colegas de la jornada, a quienes les mando un saludo en su rayuela, este país no merece esa basofia. Pero hasta ahí lo dejamos, y respecto al reto que me lanzan en el Canal 2 de Televisa, pues desde luego la respuesta es no, y no, entre otras cosas, por lo que plantea nuestro colega periodista Julio Hernández López hoy en El Astillero, porque sería tanto como dar pie a un distractor morboso en momentos cruciales. La respuesta desde luego es no, y si la televisora quiere un pleito en estas condiciones, desde luego no lo va a tener. Lo importante es lo que en términos de interés público aquí está evidente: utilizar recursos públicos, ponerlos a disposición para alimentar esta utilización morbosa y indeseable para una sociedad como la que desde luego caracteriza ahora a esta apuesta de la principal televisora del país, que ha degradado seriamente su oferta comunicativa y coloca a esta persona, que tiene desde luego, como sabemos, una biografía que tampoco me detendré en ella, pero que es muy conocida, y que la principal televisora de este país la coloca como su, entiendo, conductora estelar. Vaya degradación de la principal televisora del país. Hasta ahí lo dejo. Ya respondí esencialmente a lo que se me lanza como reto en la televisión. A Televisa le digo que no. Le mando un mensaje, pues, a los directivos de esa televisora, porque entiendo que está difícil que se lance un reto así nomás. Le mando un saludo a quienes dirigen esa televisora y les digo que me duele que hayan perdido de esta manera el nivel, pero hasta ahí lo dejamos. Aquí le estamos apostando a la información y a los comentarios editoriales sobre la información que presentamos. Creo que vale mucho la pena para que el auditorio que hoy nos escucha, y para quienes han estado muy decididamente emitiendo opiniones en las redes sociales sobre todo, pues regresemos al tema principal. El tema principal lo planteó la revista Proceso, con su información, con sus gráficas, con su testimonio, con lo que Marcela Turati, una muy reconocida nacional e internacionalmente periodista, hizo en el online de Proceso, y después amablemente compartió con nuestros radioescuchas. Y desde luego el espléndido trabajo periodístico de fotoreportero de Miranda, que nos permite ver con toda claridad que lo que se dice es cierto, que es el uso de dinero público, de recursos públicos en una emergencia. Es absolutamente inadmisible que se ponga a disposición de algo tan lamentable como lo que sucedió, un montaje para engañar una vez más a la gente y al auditorio de ese programa, con una
significación de lo que nos narraron nuestros compañeros, con recursos públicos que desde luego tenían que haber estado al servicio de la ciudadanía y de la emergencia nacional. Yo creo que vale la pena, Diego, recuperar lo que Marcela Turati y lo que el fotógrafo Miranda nos dijeron ayer para volver a lo esencial, para volver a tocar los puntos del interés público, para volver al tema principal que fue el motivo de nuestros comentarios, de los cuales desde luego no movemos nada. De lo dicho ayer a esta mañana mantenemos fundamentalmente nuestra postura editorial acerca del significado de todo esto. Y bueno, pues para no abonar más en este distractor morboso que la televisora quisiera que sucediera, con el reto que lanzaron a mi persona en el Canal 2 y que ya rechacé hace unos instantes. Para ir a lo importante, para ir a lo periodístico, para ir a lo que la sociedad mexicana no debe perder de vista y para volver a exigir que alguna autoridad, sobre todo la aludida, dé alguna explicación. Turati y Miranda ayer aquí nos dijeron esto. El pasado viernes 20 me dirigí hacia el poblado de Coyuca de Benítez, donde se encuentra colapsado el puente principal. Estábamos dando por ahí con los fotógrafos el testimonio gráfico de la situación en esa zona, y aproximadamente como a las poco más de las 3 de la tarde vimos llegar un helicóptero rojo de rescate que nos llamó la atención. Pensábamos que traía víveres y nos acercamos al área donde iba a aterrizar. Era una cancha de fútbol que incluso estaba marcada con cal para su descenso. Pero había gente de ahí, un par de camarógrafos y un fotógrafo fijo que la estaban esperando. Entonces, cuando desciende el helicóptero, se acercan los camarógrafos y la gente nos había dicho que se trataba de la conductora Laura. Entonces, decidí permanecer en el lugar y cuando se abre la puerta del helicóptero ahí en esa cancha de fútbol, alcanzamos a ver a la conductora a través del casco que traía. El pasado viernes 20 me dirigí hacia el poblado de Coyuca de Benítez, donde se encuentra colapsado el puente principal. Estábamos dando por ahí con los fotógrafos el testimonio gráfico de la situación en esa zona, y aproximadamente como a las poco más de las 3 de la tarde vimos llegar un helicóptero rojo de rescate que nos llamó la atención. Pensábamos que traía víveres y nos acercamos al área donde iba a aterrizar. Era una cancha de fútbol que incluso estaba marcada con cal para su descenso. Ella no desciende del helicóptero, sino que comienza a platicar con ellos. Hubo como un intercambio de instrucciones, lo cual me llamó muchísimo más la atención. Luego de ello, el helicóptero vuelve a subir, que eso sí estaba como muy raro porque no bajó nadie y bajaron nada, sino que vuelve a subir el helicóptero. Laura nunca baja del helicóptero y se mete en una especie de área llena de palmeras y que evidentemente abajo había demasiado lodo. La gente de producción, por decirlo, los camarógrafos que se habían acercado a hablar con ella, van caminando hacia esa área para comenzar a grabar cómo ella desciende con una cuerda, evidentemente ayudada por el personal del helicóptero. Comienza, abrazada de uno de ellos, comienza a bajar por una cuerda hasta llegar hasta esa parte llena de lodo, y comienza a caminar entre el lodo. La gente pues corre y la auxilia, y hasta llegar a un área un poco más cerca. Me llamó también la atención que traía todo un uniforme completo de rescate de estos rojos. El helicóptero era un helicóptero rojo con blanco, matrículas XC-MMP, y ella traía un uniforme similar al de los pilotos y copilotos, y en su parche no decía su nombre, sino en el parche, los parches que ponen a los trajes para personalizarlos, decía Servicios Aéreos R. Hernández Martínez, MTS, me imagino Martínez. Entonces, bueno, me imagino que también le han de haber prestado el uniforme. El uniforme, ¿no?, del Estado de México. Exactamente, y todo esta situación duró aproximadamente unos 25 minutos.
Lo que nos llamó la atención es este uso de recursos del Estado de México para que la televisora Televisa, que tiene su propia flotilla aérea, lo dispusiera como quisiera. Checando en la cuenta de Twitter de esta mujer y de su novio, que también iba arriba de este helicóptero, Cristian Suárez, que también es subproductor, vemos que usaron el helicóptero durante 2 días con el uniforme, ¿no? Como ya lo consignamos, con el personal, o sea, con el novio, el productor. Y después esta mujer dijo que ella era rescatista, así quiso salir del paso de las críticas, dijo que ella era rescatista también de los relámpagos del Estado de México, pero llama la atención que al día siguiente sale una nota diciendo que casi muere en arenas movedizas en la comunidad de La Pintada y que el ejército tuvo que rescatar a esta rescatista, ¿no? Entonces, hay pocos helicópteros, hay mucha ayuda varada todavía en las bases aéreas, y llama la atención esto, que se hayan usado recursos públicos pues para transportar a esta persona. Generalmente los periodistas nos transportamos, sí, en vehículos oficiales, solo así podemos llegar a algunos lugares, nunca nos disfrazamos de otra cosa que no seamos, ¿no? El gobernador del Estado de México había anunciado desde el día 17 que había mandado 3 helicópteros a ayudar, a rescatar, con paramédicos profesionalizados, con rescatistas, y vemos que durante 2 días estuvieron al servicio pues para hacer este show para la televisión. La gente que estaba en el centro de convenciones en el momento en que ella abordó, porque seguí reporteando todavía después cómo había sido este asunto. Yo primero nada más vi las fotos, me llamó mucho la atención, claro que vimos que era periodístico por el uso de recursos públicos, pero la gente que estaba en el centro de convención el día que ella abordó, ese viernes, señalan que había toda una cadena humana de voluntarios tratando de llenar primero un helicóptero negro del Estado de México, y vi las fotos, y enseguida estaba este helicóptero rojo de los rescatistas que iba a ser llenado también con varias cajas llenas con varias cajas con víveres, pero de repente se dio la orden de que ese no lo cargaran, y de repente llegó esta persona y se subió. En ese momento en tierra se quedaron 3 topos que también iban a ser llevados a La Pintada. En marzo del 2012, en el temblor de Ometepec, que llegó a la comunidad de Tlacuachistlahuaca, la llevó el gobernador y llegó a hacerles promesas a los damnificados, promesas a nombre de la Fundación Televisa, y con eso me llama la atención que la gente ya no reclama. Cuando la tienen ahí enfrente y tienen al gobernador, la gente empieza a gritarle que qué bueno que los visitó y tal, eran damnificados que habían perdido todo, y es como una estrategia, y bueno, ya la gente no reclama, sino que empieza a saludar a esta persona, a este personaje, y entonces pues los gobernadores salen muy bien librados cuando están junto a ella y cuando ella va a las zonas a visitar a la gente. Pues ahí está esta parte de lo que nos dijeron ayer Marcela Turati y el fotógrafo Eduardo Miranda, a quienes agradezco que ayer compartieran con el auditorio de Noticias MBS lo que en su momento informaron en la revista Proceso a través de su página online. Son los periodistas que revelaron los hechos, los testimonios y las evidencias gráficas sobre esto, sobre la utilización de recursos públicos del Estado de México para hacer lo que ayer comentamos, un teledrama montado en la tragedia nacional. De eso, y no de otra cosa, es de lo que hablamos. Escuchas a Carmen Aristegui en Noticias. Documentar e informar. Informar con elementos que desde luego no pueden ser desmentidos, como la utilización del helicóptero del Estado de México, pues para ponerlo al servicio de un teledrama que se monta en la tragedia nacional y que suceden cosas como las que este país no se merece. No entraré en mayor detalle de lo que se ha dicho sobre mi persona el día de ayer, que además no es cualquier cosa, francamente se lo digo, que me lancen un reto, pues desde la televisora principal de México, desde el Zócalo, en una transmisión que se hace con lo que entiendo hoy es su conductora estelar, Laura Bozzo, y me tilde de mentirosa por haber dicho lo que dijimos,
que por cierto, para citar a los clásicos, no le muevo ni una coma a lo que ayer se dijo y se informó sobre el tema de la utilización de recursos públicos puestos a la disposición de un programa de televisión que... Bueno, son las 9 de la mañana con 37 minutos en el tiempo del centro de la República. Es importante darle seguimiento al proceso que se ha dado a raíz de que, como decíamos hace unos minutos, presentamos aquí la entrevista con los colegas de la revista Proceso, con el fotógrafo Eduardo Miranda y con Marcela Turati, acerca de lo que ellos pudieron ver, testificar. Ella ha merecido, y no agregó más, una enorme cantidad de comentarios a lo largo y ancho del país con las redes sociales que estuvieron francamente muy intensas, francamente muy activas con un tema que toca fibras muy relevantes en México, que son responsabilidad de quienes tienen concesiones de algo tan fundamental como la televisión. Aquí estamos hablando del uso de una concesión pública que se atreve a presentarle a la sociedad mexicana como su oferta, digámoslo así, informativa y de comunicación, lo que hemos visto en la pantalla. Hasta ahí lo dejamos y tal como dicen los colegas de la jornada, a quienes les mando un saludo en su rayuela, este país no merece esa basofia. Pero hasta ahí lo dejamos y respecto al reto que me lanzan en el canal 2 de Televisa, pues desde luego la respuesta es no y no.